palabra del Señor. Acompáñenme en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 5, versículo 1. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Los Bienaventurados. Es el título de esta serie. Y desde hoy y por varios domingos nos vamos a sumergir literalmente en uno de los textos que, según los entendidos, es el discurso supremo de la literatura mundial. Otros lo llaman la Constitución del Reino de Dios y otros le llaman el discurso inaugural del Rey. Estamos hablando del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte, Jesús, por supuesto, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados, eso significa felices. Vamos a decirlo mejor así, felices. Felices, porque eso significa bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Antes de empezar, permítame, porque recordé algo. Ustedes saben que el Hogar Belén, que está en el barrio Lesca, en esta inundación, tuvo que evacuar el hogar de niños. El agua está retirándose y necesitan limpiar el Hogar Belén. Entonces, el martes, que es feriado, 9 de la mañana, los que puedan colaborar, vamos a armar un equipo de trabajo y vamos a ir directamente al Hogar Belén, calle Colón y Catamarca, es donde está la iglesia Ríos de Vida. Así que todos los varones, por favor, que no trabajan el martes a la mañana, nos vamos 9 de la mañana al Hogar Belén para ayudar a limpiar el hogar para que los chicos puedan volver al Hogar de Niños Belén. Así que los espero el día martes a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí en el Hogar Belén para ayudar al pastor Tito Carabajal y a toda la gente que trabaja con los niños que están allí en ese hogar. Muy bien. Esto que acabamos de leer recién, yo le puse como título a este mensaje, En búsqueda de la felicidad
la búsqueda se terminó. La búsqueda se terminó. Este es el primer sermón, el primer mensaje, la primer predicación del Dios hombre Jesucristo. Jesucristo, el Rey que vino del cielo, va a dar su primer mensaje a los hombres y mujeres de ese tiempo. ¿Y cuál va a ser su tema? ¿Cuál será el tema del que va a hablar el Rey que vino del cielo? ¿Cuál es el tema del que Dios, hombre, Jesucristo, va a hablar a sus seguidores? Y el tema es el tema de la felicidad. El primer sermón de Jesucristo tiene que ver con este tema, el tema de la felicidad. En estos 12 versículos que acabamos de leer, 9 veces repite la palabra bienaventurados, que significa que felices. 9 veces repite la palabra felices en 12 versículos. Es obvio entonces que el interés de Dios es grande, su preocupación es grande para que los hijos de Él, sus hijos, disfruten de felicidad. Él quiere darnos esa felicidad. Una felicidad que el versículo 12 la traduce en que esta felicidad produce una reacción en aquellos que la poseen, que la tienen. Porque el verso 12 dice, gozaos y alegraos. Pero no es un gozo de una carcajada, una alegría, de una simple sonrisa. La expresión de Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, tu recompensa es grande en los cielos, significa literalmente saltar y gritar de alegría. O sea, esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo tengamos, que nosotros seamos llenos de felicidad, llenos de disfrute y llenos de bienestar pleno en nuestra vida. También podemos decir de este mensaje que es un mensaje de bendición. ¿Por qué digo esto? ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Dios en el Antiguo Testamento? Vaya a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Está ahí cerquita. Son 3 hojas nomás. Malaquías 4:6. Vamos a ver lo último que habló Dios en el Antiguo Testamento. Sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron? Malaquías 4:6. Dice, ¿lo tiene? Las últimas palabras del Antiguo Testamento, que comenzó con el Génesis, escribiendo Moisés, y termina con el profeta Malaquías. Estas fueron las últimas palabras. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con la última palabra con la que termina el Antiguo Testamento es la palabra maldición. El Antiguo Testamento termina con una amenaza, advertencia de maldición. Ahora, ¿cuáles son las primeras palabras de Dios después de 400 años de silencio? Porque entre estas palabras de Malaquías 4:6 hasta el Sermón del Monte, cuando Jesucristo vino a la tierra, pasaron 400 años. En esos 400 años, Dios no le habló a su pueblo. Dios
enojado con su pueblo, Dios airado con su pueblo, no le habló a su pueblo por 400 años. Y cuando el Dios hombre viene del cielo a la tierra, Jesucristo, y abre su boca para hablar, las primeras palabras que pronuncia son palabras de bendición. O sea, termina con maldición el antiguo pacto y el nuevo pacto termina con una promesa de bendición. Y eso, gente, es un cambio dramático en el trato de Dios con la humanidad. Y es un cambio tan dramático que ejemplifica de manera perfecta lo que toda persona experimenta cuando se convierte a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se convierte a Cristo? Sale de la maldición de Dios y entra en la bendición de Dios. Esa es la experiencia que se conoce en la Biblia como convertirse, se conoce en la Biblia como nacer de nuevo, se conoce en la Biblia como venir a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en la persona que tiene esta experiencia? Se libra de la maldición de Dios y entra a vivir una vida bajo la bendición de Dios. También podemos decir que este sermón es un sermón misionero. Hoy, domingo, culto misionero, tocaba predicar un sermón misionero. Y el sermón del monte es un sermón misionero. Porque nosotros tenemos que entender esta verdad. Hacer obra misionera, hacer misiones, no es solamente ir y predicar. Es ir y encarnar el mensaje que predicamos. No se trata solo de ir y dar un mensaje, se trata de que nosotros vivamos ese mensaje. No podemos ir y no debemos ir ni a Uruguay, ni a África, ni Chaco a predicar como grandes predicadores si nosotros no vivimos a la altura del mensaje que predicamos. ¿Se entiende? El otro día charlábamos con el grupo de líderes de la iglesia, agradeciéndole a Dios por lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, agradeciéndole a Dios cómo el Señor está obrando en la iglesia, obrando en la vida de cada uno de ustedes. Y contentos también porque la asistencia, personas que vienen a escuchar la palabra va aumentando domingo tras domingo. Y estamos felices con eso. Pero dijimos, no podemos conformarnos con el hecho de que el templo se llene. Porque ¿qué es lo que buscamos? ¿Templos llenos? Eso hoy en día casi no es problema. La mayoría de los templos tienen su gente, y hay templos que se van llenando domingo tras domingo, y la gente va a la iglesia. Esa no es casi ningún tipo de logro, no es ningún tipo de éxito. El éxito o el logro de la iglesia no está en reunir mucha cantidad de gente. El éxito y el logro de la iglesia es que esa gente que se reúna viva de acuerdo al Evangelio. Porque si no vivimos de acuerdo al Evangelio, no importa si somos 200.000. No vamos a afectar nada, no vamos a cambiar nada y no vamos a bendecir a nadie. La transformación de una comunidad, el impacto del cristianismo en una sociedad no es porque ahora somos más cristianos que antes. Hay más creyentes que antes. Si algunos piensan y creen que la clave para cambiar la historia de este país es que haya más evangélicos, esa no es la clave. Porque si hay 200.000 millones de evangélicos, pero los evangélicos no vivimos el cristianismo, si los evangélicos no practicamos el evangelio, vamos a ser una masa de gente que no afecta ni cambia nada. Si no somos
hombres diferentes, mujeres diferentes, jóvenes diferentes, si no somos esposas y esposos diferentes, padres y madres diferentes, hijos e hijas diferentes, si no marcamos una diferencia en cómo vive el resto de la sociedad, no importa si somos 1.000.000, no somos de ninguna utilidad para el reino de Dios. No cambiamos nada. Y por eso decimos que este sermón, el sermón del monte, es un sermón misionero. ¿Por qué? Porque este sermón nos dice cómo tenemos que vivir para poner el mundo patas para arriba. Cuando decían de los apóstoles, acá llegaron los que están trastornando el mundo, no era solamente por el mensaje que ellos predicaban, sino por la forma en que ellos vivían. La gente decía, miren cómo se aman. La gente los elogiaba y los admiraba por la forma de convivencia que ellos tenían, por la manera en que llevaban adelante su propia vida y que gobernaban su casa, gobernaban su familia, gobernaban su hogar, y esa forma de vida es lo que le da sustento al mensaje que predicamos. No alcanza con predicar bonito. No alcanza con hablar bien, no alcanza con tener en claro el mensaje del Evangelio. El poder de este Evangelio, en los que predicamos el Evangelio, radica en que vivimos el Evangelio, practicamos el Evangelio y damos la vida por este Evangelio. Por eso este mensaje de Mateo capítulo 5 es un mensaje misionero, porque nos manda a nosotros no solamente con una predicación, no solamente con un mensaje, sino que nos manda a nosotros para mostrar un estilo de vida diferente del mundo. Obvio que es un estilo de vida contracultural, totalmente contrario a la cultura en la que vivimos. Y de eso nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de estos domingos que vamos a estar sumergiendo en este sermón. Hoy es como una introducción a esta serie. Podemos decir también que este sermón es un sermón evangelístico. ¿Por qué? Porque este sermón presenta los requisitos para entrar al reino de Dios. Este sermón presenta los requisitos para ser salvos, los requisitos para ir al cielo, los cuales son imposibles de cumplir. ¿Leyó lo que leyó recién? Ahora lo vamos a ir leyendo detenidamente y la conclusión lógica de la lectura que vamos a hacer es que, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo hago esto? Nos dice cuáles son los requisitos para entrar al reino de Dios. La conclusión es que nosotros no podemos cumplir esos requisitos. Todo lo que la palabra del Señor nos manda a través de este sermón, en vez de decirnos que es fácil, en realidad nos está diciendo que estas cosas que Dios espera y pide de nosotros, más que alentarnos, nos condena. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder vivir de acuerdo a este sermón? Y la respuesta está en la cruz de Cristo. Es imposible vivir esto si no es por medio del Señor Jesucristo, si no es por medio de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Leemos estos requisitos y reconocemos que no podemos cumplirlos porque somos pecadores y nuestro pecado nos condena a quedar fuera del cielo, fuera de la vida eterna, fuera del reino de Dios. Pero Cristo vino y murió en la cruz para llevar todos nuestros pecados, para que nosotros, por medio de Cristo, podamos entrar en el reino y vivir esta clase de vida. Y también es un sermón que no es un sermón para todo el mundo. Dice que Jesús vio las multitudes, fue a la montaña, se sentó en la montaña y los discípulos vinieron a escuchar a Jesús. Como dije recién,
¿por qué estoy diciendo que este sermón no es para todo el mundo? Porque la pregunta es, ¿quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir de esta manera? Bueno, las únicas personas que pueden vivir de esta manera son aquellos que realmente han nacido de nuevo. Porque es imposible practicar el sermón del monte a menos que nosotros hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Solamente los verdaderos cristianos pueden cumplir con esta palabra. A veces se ven intentos de gente que no es convertida, de gente que no es nacida de nuevo y que interpretan este sermón como una especie de normas de ayuda social y de ayudar al prójimo. Y acá nos dice Jesús cómo tenemos que ayudar al prójimo, cómo tenemos que hacer ayuda social e ir en busca de los más necesitados, y toman este sermón como una cuestión de aplicación de servicio social hacia el prójimo. Pero Jesús no está hablando de servicio social, Jesús no está hablando de una política social de contención a los más necesitados, no está hablando de hacer, está hablando de ser. No de lo que hago, sino de lo que soy. Y por eso el punto está en lo que soy. Y los únicos que pueden ser verdaderos practicantes de estas palabras, de este mensaje, son los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios en su vida. Si no, es imposible. Ahora déjeme darle un poco del contexto de este sermón. Jesús comenzó su ministerio en el año 27 después de él. Y al año y medio, a mediados del año 28, Jesús predicó este sermón. Ahora, para cuando Jesús predicó este sermón, hace un año y medio que Jesús ya venía predicando, enseñando, hablando con las personas, y venía el Señor haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios. El Señor ya había elegido a sus 12 discípulos. Ustedes me dirán algunos, pero pastor, recién estamos en el capítulo 5. Mateo dice en el capítulo 10 que Jesús llamó a los discípulos, a los 12. Lo que pasa es que Mateo no está escribiendo cronológicamente. El que escribe cronológicamente la historia de Jesús es Lucas. Lo que Mateo está haciendo es seleccionar momentos especiales de la vida de Jesús, y él escribe su evangelio y pone este sermón, el primer discurso inaugural del reino de Dios en la tierra, que es Cristo Jesús, Dios hombre, predicando este sermón, lo pone en el capítulo 5, pero ya había pasado un año y medio. Fíjense el capítulo 4, versículo 23. No sé si le cambiaron la pila al micrófono, estaba medio fallando. Capítulo 4, versículo 23. Ahí nomás. ¿Lo tienen? En el capítulo 4, 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Entonces, ese recorrido a Jesús le llevó un año y medio. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama, o sea, ya era famoso, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente, ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y ahora entramos al capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Y abriendo su boca, enseñaba.
Perdón. Ahí está. Gracias. Ahora, escuchen, esto es importante que lo tengamos bien en claro. Había pasado 1 año y medio. Mucha gente lo seguía. Jesús se había hecho muchos milagros, ya era muy famoso. Y después de 1 año y medio de ministerio, ¿qué hace Jesús? Reúne a sus discípulos. ¿Para qué los reúne? Los reúne para corregir las ilusiones equivocadas que ellos tenían. Jesús en este sermón lo que hace es corregir las expectativas irreales que los discípulos tenían sobre Jesús, sobre el reino de Dios. Lo diríamos hoy en día que diríamos así, este sermón me pinchó el globo. Me pinchaste el globo, porque yo pensaba otra cosa. Yo creía que era de otra manera. Yo pensaba que era de otra manera. Y literalmente, hermanos, Jesús les pincha el globo a sus discípulos. Estas palabras, sin duda, les cayeron a los discípulos como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque ellos tenían expectativas del reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios, cuando venga el Salvador del mundo, cuando venga el Mesías, y todas las expectativas que ellos tenían, eran expectativas materiales, carnales y temporales. O sea, en otras palabras, ellos tenían una forma de pensar acerca del reino de Dios, que obviamente esa forma de pensar que ellos tenían del reino de Dios era consecuencia de la enseñanza de los predicadores judíos. Los predicadores, interpretando mal la Biblia, le habían enseñado al pueblo judío a esperar que cuando venga el Mesías iban a terminarse todos los problemas. Ellos tenían una expectativa tipo, pare de sufrir. Cuando venga el Mesías, entonces ya no tendremos más dolor, ya no habrá más angustia, ya no habrá más llanto, ya no habrá más problemas, no habrá más enfermedad, no tendremos más tribulación. Vamos a tener salud, vamos a tener prosperidad material, vamos a tener riqueza terrenal, vamos a estar por encima de nuestros enemigos. Cuando venga el Mesías, todo va a cambiar. Ellos tenían esa expectativa. Una expectativa de felicidad terrenal, de prosperidad material. En otras palabras, ellos esperaban la venida del Mesías, que el Mesías iba a traer salud, dinero, paz y amor. Por eso se explica que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, enseguida la gente lo quería poner de rey, ¿se acuerdan? Porque dijeron, ¡qué bárbaro! Acá encontramos por fin un Mesías que nos va a dar de comer sin trabajar. Por eso al otro día, cuando no lo encontraron a Jesús, desesperados, se subieron en los barcos y fueron recorriendo un montón de lugares donde encontraron finalmente a Cristo. Y Jesucristo dice, ¿saben por qué ustedes me buscan? Porque quieren desayuno gratis. Porque comieron y se saciaron. Y ellos estaban a punto de consagrar a Cristo como rey, porque en la idea que ellos tenían de la venida del Mesías, era la idea que cuando Cristo venga, cuando el Mesías venga, vamos a ser completamente felices en esta vida. Felices, porque no tener problemas, tener comida gratis, tener salud, tener bendición, tener paz, tener amor y disfrutar de la vida, eso es lo que estamos esperando y eso es lo que queremos. Y Jesús predica este mensaje y le dice, muchachos, no es así. ¿Te imaginas miles de años esperando que llegue el Mesías? Y cuando llega el Mesías, les dice a ellos que esa felicidad que esperan nunca va a llegar.
porque no es así. No es así lo que Él viene a traerles. No es así. ¿Se imaginan ustedes lo que se le cruzaba por la cabeza a esta gente, a estos discípulos, cuando Jesús le decía, en mi reino, felices no son los poderosos. En mi reino, felices no son los pudientes. En mi reino, felices no son los que ríen, no son los ricos, no son los que disfrutan de la vida, no son los famosos. En mi reino, felices no son los conocidos. ¿Qué? Si esa gente es gente feliz, yo quiero ser feliz como ellos. Ellos querían ser felices como los poquitos que eran felices, que tenían todo eso, y ellos esperaban que cuando venga el Mesías, venga el Salvador, les iba a dar todo eso para que ellos pudieran ser también, ¿qué? Felices. Ellos buscaban la felicidad. Y Jesús les dice, en mi reino, esa clase de personas no es feliz. ¿Quieren saber ustedes qué clase de personas son felices en mi reino? Sí, por supuesto, queremos saber. Bueno, ahí va la lista. Versículo 3, los pobres en espíritu. Versículo 4, los que lloran. Versículo 5, los mansos. Versículo 6, los hambrientos y sedientos. Versículo 7, los compasivos. Versículo 8, los limpios de corazón. Versículo 9, los pacificadores. Versículo 10, los perseguidos por su estilo de vida. Versículo 11, los difamados por ser creyentes en Cristo. Ahora, esta lista no suena como a gente exitosa, ¿no? Más bien suena como una lista de gente fracasada, ¿no? Pobres, lloran, perdonan todo, son perseguidos, son mansos, no reclaman sus derechos, son difamados, son insultados. Parece más bien una lista de gente que necesita oración, ¿no? Y el problema ¿cuál es? Que nadie quiere ser parte de esa lista. Porque nadie quiere parecer ni ser un fracasado en la vida. ¿No? Nadie. Nadie quiere estar en esta lista. Nosotros queremos estar en la lista de los otros. Esos sí son felices. Los que tienen todo, esos son felices. Cuando yo tenga todo lo que ellos tienen, entonces yo también voy a ser feliz. Y Jesús le está diciendo, en mi reino no es así. En mi reino no es así. ¿Cómo que no es así? Nosotros estábamos esperando que fuera así. No es así. A ustedes les dijeron, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, no es así. Al que te pega en la mejilla, ponele la otra. ¿Qué? ¿Qué? A ustedes le dijeron, perdonó una vez, 2 veces, la tercera la vencida. Pero yo te digo, tenés que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Te dijeron, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, amá a tu enemigo y orá por el que te persigue y bendecí al que te maldice. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué clase de felicidad está hablando Jesús? Porque Él dice felices, ¿son qué? Son felices. ¿De qué clase de felicidad está hablando? Está hablando de una felicidad que no depende de lo que nos pasa. Una felicidad, la palabra bienaventurado significa felices, viene de una palabra griega que es makarios. Escuchen, es una felicidad que no depende de cómo nos va, no depende de lo que tengo y no depende de lo que logro. Es una felicidad
una satisfacción que no depende de las circunstancias ni las situaciones que estoy viviendo. ¿Qué clase de felicidad? Está hablando de una felicidad interna. Está hablando de una felicidad interior, de un gozo interno, un gozo de adentro que no es el producto de las cosas que me pasan o me dejan de pasar. Es un gozo interno que no es el producto de las cosas que tengo, no es un producto de la influencia de personas en mi vida y no es el producto de las situaciones que ocurren en mi vida. No depende de lo que me pasa, no depende de las cosas, no depende de lo que tengo, no depende de una persona, no depende de situaciones que me toca atravesar en esta vida. Es ese bienestar, esa clase de bienestar, el que Dios quiere que tengan sus hijos. Es el que Dios planeó y preparó para cada uno de nosotros. Una felicidad que no es producida, no es afectada y no depende de nada ni de nadie. La pregunta es, ¿quién es feliz así? ¿Saben quién es feliz así? ¿Saben quién tiene esa felicidad que no depende de las cosas que pasan y que no depende de lo que le pasa, que no depende de las circunstancias? La Biblia, cuando dice bienaventurados, no se refiere solamente a los discípulos de Cristo. El apóstol Pablo dice que Dios, en 1 Timoteo 6:15, dice que Dios es soberano y bienaventurado. O sea, que Dios es soberano y feliz. Dice el Salmo 119, versículo 12, bendito tú, oh Jehová. ¿Sabe la palabra bendito? Significa bienaventurado, significa feliz. ¿Quién tiene una felicidad así dentro de su ser interior que no depende de las circunstancias? Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que esa felicidad que Dios tiene en su espíritu es la que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro espíritu. Esa felicidad que no depende de cómo te van las cosas. No depende. Dios tiene esa clase de felicidad, ese bienestar, ese gozo que no depende de nada ni de nadie. Nosotros no podemos robarle el gozo a Dios. Hagamos lo que hagamos. No le podemos amargar el día al Señor, porque el Señor es bienaventurado, el Señor es feliz. Él disfruta de un bienestar y de una plenitud y una felicidad plena sin importar lo que ocurre en el mundo entero. Lo glorioso de esto, hermanos, es que Jesús dice que los que están dentro de su reino van a experimentar esa misma felicidad. Yo la quiero en mi vida. Esa felicidad que no depende de las cosas que me pasan, no depende de lo que logre y no depende de lo que tengo, ni de lo que vaya a tener o deje de tener. Ese gozo, esa bienaventuranza, esa plenitud, ese disfrute. Lo cual explica también que no cualquiera puede experimentar esta felicidad. La única manera de experimentar esta felicidad es, como dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1:14, es experimentar el nuevo nacimiento. Dice que aquellos que nacieron de nuevo participan de la naturaleza divina. Cuando el creyente recibe el Espíritu Santo en su vida, recibe la naturaleza de Dios, tenemos la vida de Dios dentro de nuestro ser, lo cual nos capacita para experimentar esta clase de felicidad. Solamente los cristianos pueden experimentar esto, los que nacieron de nuevo. Porque, hermanos, esta clase de felicidad en el mundo no se consigue. En el mundo no hay. Y la pregunta es,
o sea, el mundo obviamente que no entiende esta clase de felicidad, porque busca otra clase de felicidad. La pregunta es si la iglesia entiende esto también. Si vos como creyente comprendés y entendés esto también. La felicidad que Jesús nos presenta en este Sermón del Monte no es exactamente la felicidad que el mundo ofrece. El mundo ofrece otra clase de felicidad. El mundo no entiende cómo los pobres en espíritu pueden ser felices. El mundo no entiende cómo los que lloran pueden ser felices. El mundo no entiende cómo los mansos pueden ser felices. Ahora, yo tampoco estoy muy seguro que nosotros los creyentes entendamos también esto. No sé si lo entendemos. No sé si comprendemos. ¿Qué cosa hay que comprender? Que la felicidad está relacionada con la miseria. ¿Qué me dice usted si yo le digo que la clave para la felicidad es la miseria? Yo sé que cuando pensamos en miseria pensamos en pobreza económica, miseria económica. No. Miseria en el sentido más amplio de la palabra miseria. Miserabilidad. Sería un buen título para un libro, ¿no? La miseria como clave para la felicidad. Sería la clave para un libro que nadie va a comprar, ¿no? Porque no entendemos la felicidad por ese camino. Pero dice, los pobres en espíritu son ¿qué? Felices. Los que lloran son, o sea, cuando usted llora, ¿se siente agradable o miserable? O sea, los pobres en espíritu, nos habla eso nos habla de algo que parece ser como algo deseable o como algo miserable. El manso, el que no reclama sus derechos, porque es manso, nos parece más un tonto que alguien feliz en la vida. El compasivo, el que todo lo perdona, el que todo lo pasa por alto, parece más un gil que alguien feliz. Pero viene Jesús y dice, no se equivoquen. El compasivo, feliz. El que llora, feliz. El pobre en espíritu, feliz. El manso, feliz. Los pacificadores, los que hacen la paz, los que buscan estar en paz todo el tiempo y evitan los conflictos, felices. No, el mundo, es ridículo. Así, cuando lo escuchó la gente hablar a Jesús, también sacó la conclusión. Es ridículo. No es lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros esperamos. Ahora la pregunta es, ¿Jesús miente? ¿Nos miente Jesús? Para la mayoría la felicidad es que tener, lograr, alcanzar, disfrutar, reír, conquistar, poseer, saber, gastar, etcétera, etcétera. Pero acá viene Jesús, el Rey del cielo, viene a la tierra y les dice, no es así. Eso no es la felicidad. Dice, con un solo sermón, le tira abajo todo lo que ellos pensaban y creían que era la felicidad. Una sola prédica alcanzó para poner patas para arriba lo que ellos pensaron por siglos y lo que ellos estaban buscando en el lugar equivocado. Ellos esperaban otra cosa, no esperaban eso, y Jesús viene a decirles que no es así como ellos se lo imaginan el camino de la felicidad. Están equivocados. Y saben, el primer gran choque que experimenta una persona al convertirse en cristiano es entender y comprender que el camino de la felicidad no es como te dijeron que es. No es como el mundo te dice que es.
Y no es como el mundo te ofrece para que vos transites por ese camino, sino que es justamente todo lo contrario a lo que el mundo propone y a lo que el mundo nos dice que es la felicidad. En definitiva, lo que el mundo ofrece y lo que esta vida nos enseña acerca de la felicidad no es otra cosa que una gran estafa. Es una gran estafa. Dijo un filósofo romano en la época de los apóstoles, escuche esta frase: cualquier necio sabe que no puede llenar el vacío de un hombre con cosas externas. No se puede. Jesucristo vino y nos dijo: muchachos, el árbol de la felicidad no crece en una tierra maldecida como esta. No crece. No se puede. No puede crecer. Y aunque el árbol de la felicidad no crece en un mundo maldecido como este, aún así muchos están buscando en el mundo, ¿qué están buscando? La felicidad. Ahora, pensemos un poco en el rey Salomón, para ver un prototipo de alguien que debería haber sido feliz. Porque qué mejor posición en la vida que la que tuvo el rey Salomón. Hijo del gran rey David, ya venía de una familia real. Su padre era un héroe de la nación, el rey más amado del pueblo. Se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. Se convirtió en el hombre más rico de la tierra. Su reino se extendió más que el de su padre. Dice que en la época de Salomón, la plata con la que a veces las mujeres tienen cadenita y anillos de plata, era como piedra en la época de Salomón, de la riqueza que había. La plata. Había tanta abundancia de riqueza que la plata la usaban como para tirarse cascote los pibes. Porque todo era de oro, de máxima pureza. Tenía la caballeriza más grande del mundo, los mejores caballos del mundo. Mujeres, tuvo cientos de mujeres, Salomón. Cientos de mujeres. Vida sexual, la que él quería tenía. Tomaba los mejores vinos. Se vestía con las mejores ropas. Vivía en el mejor de los palacios. Si uno dice, bueno, este tipo debe haber sido feliz, ¿no? Porque él lo que quería lo tenía, lo podía comprar, era riquísimo. Y encima era el hombre más sabio e inteligente de la época, del mundo entero. Jesucristo cuando vino dijo, Salomón fue el hombre más sabio que existió en el mundo. Ahora yo soy más grande que Salomón. O sea que después de Cristo venía Salomón en sabiduría. Ahora, ¿saben cuál fue la conclusión del último libro de Salomón? Escribió Eclesiastés Salomón. Y la conclusión fue esta: todo es vanidad. Digo, después de haber vivido lo que vivió, disfrutar lo que disfrutó y llegar a tener todo lo que él tuvo y lograr todo lo que él logró, termina escribiendo un libro diciendo, muchachos, todo eso es nada, es vacío. Eso significa vanidad, es vano, es vacío, es inútil. El árbol de la felicidad no crece en un mundo que está maldecido. Y perseguir la felicidad en este mundo es perseguir el viento, porque no vamos a encontrar felicidad en un mundo que está bajo maldición, en el que nosotros estamos viviendo. No hay esa felicidad. El que debería haber sido feliz no lo era. Ahora, si usted está buscando felicidad en algo, si usted está buscando felicidad en alguien, no la vas a encontrar. Por más que consigas ese algo y consigas ese alguien, no vas a encontrar esa supuesta felicidad. No la hay. No se encuentra, no hay. Si buscamos en las cosas para ser felices, si buscamos en otras personas para ser felices, estamos buscando en el lugar equivocado, gente. Las cosas materiales no pueden satisfacer el alma, no pueden. Las cosas físicas, la belleza,
No puede llenar el alma, ni la belleza física. Porque algunos piensan, si me engancho a esa que está linda, sería el hombre más feliz del mundo. Lo físico, lo material, las cosas no pueden satisfacer las necesidades del alma, las necesidades internas que nosotros tenemos. Vos no andás a las patadas en tu matrimonio y para solucionar tu problema y ser feliz te vas a comprar un auto. Porque por más que te compres el auto, cuando vuelvas te va a volar el florero en la cabeza igual. Porque el auto no puede resolverte el problema de tener un matrimonio que se está destruyendo y tu alma se destruye con ese matrimonio. No podés consolar tu corazón cuando tus hijos están en las drogas, irte al shopping y comprarte un celular nuevo. Porque el celular nuevo no puede consolarte del dolor de ver a tus hijos destruyéndose la vida con las drogas o el vicio. Las cosas materiales, las cosas físicas no pueden llenar las necesidades del alma. No vamos a ser más felices porque pintemos la casa. No vamos a ser felices porque nos mudemos de barrio. No vamos a ser más felices porque nos casemos o nos divorciemos. Porque algunos, yo pensé que casándome iba a ser feliz. Ahora no, me voy a divorciar. Porque si me divorcio, ahí sí que voy a ser feliz. Y después se divorcia y se da cuenta que no es feliz, la tipa se vuelve a casar. Y ya se casó antes y no fue feliz, y se vuelve a casar pensando que va a ser ¿qué? Y tampoco va a ser feliz. O sea, no va a encontrar lo que su alma le está clamando a gritos. El alma anhela y busca esa felicidad, pero nosotros la queremos satisfacer al alma con cosas o con personas. Y es ridículo. Terminamos siendo ridículos. Y es necio, porque no se puede satisfacer la necesidad interna con cosas externas. No se puede. No se puede. ¿Te vas a sentir mejor si alcanzas eso? ¿Si lográs esa meta? No. Una necesidad espiritual no se resuelve con cosas materiales ni físicas. Es necio pensar de esa manera. Es como querer defenderte de un disparo con una hoja de papel. El papel no va a detener la bala, por más que te escondas detrás del papel. Imposible. No hay satisfacción, hermanos, en lo que el mundo ofrece. No hay. No hay. Todo es una gran estafa. No hay. Jesús, el Rey del Cielo, vino al mundo para decirnos que no hay. No la van a encontrar. La felicidad en las cosas del mundo no la van a encontrar. Y fíjense que Jesús vino y cuando vino no le ofreció cosas a la gente. ¿Le ofreció cosas? Hoy hay predicadores que ofrecen cosas. Hay predicadores que te ofrecen el éxito. Hay predicadores que te ofrecen salud. Hay predicadores que te ofrecen prosperidad. Hay predicadores que te ofrecen felicidad. Hay predicadores que te ofrecen conquista. Hay predicadores que ofrecen cosas. Hasta el amor de tu vida. Si por un buen diezmo, cualquier cosa es posible. Por una buena ofrenda, lo que desee tu corazón, el Señor te lo concederá. Pero Jesús nunca ofreció esas cosas. Nunca.
Es más, fue todo lo contrario el ofrecimiento del Señor. ¿Saben cuál es el problema con las cosas que este mundo ofrece? ¿Saben cuál es el problema? Que alimentan el orgullo y la lujuria de la carne. Ese es el problema. Lo que este mundo da alimenta el orgullo nuestro y alimenta nuestra lujuria. Las cosas que el mundo da son un lazo del diablo. Jesús mismo dijo que los afanes, los deseos y las ambiciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra de Dios. Y escúcheme, eso explica por qué muchos, aún escuchando la palabra, nunca se convierten. Porque desean tanto otras cosas que la palabra de Dios nunca produce fruto en su vida para salvación. Y eso explica también por qué muchos cristianos no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente y no viven en santidad, porque a la par que quieren la palabra, no quieren desechar las cosas de este mundo y de la carne. Quieren las dos cosas y las dos cosas no se puede tener porque se excluyen una a otra. O desecho la maldad y abrazo la palabra y por la palabra yo crezco para salvación, o abrazo lo que el mundo me ofrece y pierdo la palabra y con la palabra pierdo también mi alma. Pierdo mi vida. Y nosotros estamos ante esa decisión, ante esa disyuntiva en nuestras vidas que tenemos que elegir. Y el problema de muchos cristianos es que quieren las dos cosas y es por eso que están constantemente enredándose con cuestiones de este mundo, con cuestiones de la carne, con cuestiones de lo material, con cuestiones de la atracción física, con cuestiones de sus deseos personales, de los deseos de su alma, creyendo que si consiguen eso, obtienen eso, o logran eso, o se acercan a esa persona, quien sea, van a alcanzar esa felicidad que su alma está reclamando, pero que con ninguna de esas cosas van a poder alcanzar ni lograr, porque no se puede llenar la necesidad interna con cosas externas, no se puede. Es imposible. Los que tienen jardín saben, ¿no? Los que tienen jardines saben que no deben permitir que crezcan los yuyos y los cardos en el jardín, ¿no? Porque los yuyos y los cardos terminan arruinándote las flores y el jardín, ¿no? Bueno, los deseos y los afanes por las cosas de este mundo te arruinan el alma. Te arruinan el alma. Son una estafa porque no te dan lo que te prometen. Es que no te lo pueden dar. Por más que el diablo lo ofrezca, no lo puede dar. No puede satisfacer el alma. La necesidad del alma humana. No puede. Y no podés, si querés tener un jardín, amar las flores y amar los yuyos. No podés amar las dos cosas. Tenés que amar las flores y tenés que terminar con los yuyos para tener un jardín y disfrutarlo. ¿Cuánto me están entendiendo? Terminando, o casi. Nos conviene, gente, nos conviene aprender la lección del Sermón del Monte. Nos conviene. Lo que Dios está diciendo en este sermón es: nunca vas a encontrar felicidad en este mundo. Nunca. Eso es lo que Jesús está diciendo en este sermón. La felicidad no la vas a encontrar en este mundo. No vas a encontrarlo en lo que el mundo te ofrece. No la vas a encontrar. Y saben, por nuestro bien, más vale que aprendamos esto y que lo aceptemos, porque nos cuesta aceptar esta verdad. Nos cuesta aceptarlo.
¿Se acuerdan las mujeres que fueron a la tumba de Jesús? El domingo de resurrección, fueron a la tumba para poner saumerio, perfume, incienso en el cuerpo de Jesús y poder estar ahí. Y cuando fueron a buscar a Jesús, fueron a la tumba, había ángeles en la puerta. ¿Y qué le dijeron a las mujeres? ¿Por qué están buscando a los vivos entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Bueno, ¿por qué estamos buscando la felicidad en este mundo de abajo? No está aquí. Poné la mira en las cosas de arriba. ¿Y quién está arriba? Jesucristo sentado a la diestra de Dios. No estoy diciendo que no existe la felicidad. No estoy diciendo que no es posible la felicidad. No, el primer mensaje de Jesús fue sobre la felicidad y cómo conseguir felicidad y cómo obtener felicidad y cómo ser verdaderamente feliz. Nada más que nos dijo que no teníamos que buscar a donde estamos buscando, que tenemos que buscar arriba y no abajo. ¿Se acuerdan cuando les dijo en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios? ¿Y las demás cosas? Porque no está abajo, está, lo que anhela nuestra alma está arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Juan en 1 Juan 2:15 dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos van a terminar un día, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Gente, la felicidad y la satisfacción personal no están acá. No están en el mundo, están en otro nivel. Y el sermón del monte nos quiere llevar a ese nivel. La pregunta es, ¿estamos listos para ir a ese nivel? ¿Estamos preparados para ir a ese nivel? ¿Y cuál es el primer paso, pastor? Mire, Mateo 4:17. El primer paso. Este es el primer paso para ir a ese nuevo nivel de felicidad. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? El reino de los cielos ha acercado. La posibilidad de una vida feliz ahora es posible. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha venido. Lo que tu alma necesita y anhela y desea, ahora es posible, porque el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos está aquí. Yo soy la puerta para el reino de los cielos. ¿Cuál es el primer paso? Arrepentite de querer ser feliz a tu manera. Arrepentite de querer seguir siendo feliz viviendo tu propio estilo de vida. Arrepentite del pecado de querer hacer las cosas a tu manera, de querer ser feliz a tu manera y vení, entrá al reino para ser feliz a la manera de Dios. Una felicidad que es eterna, que nadie ni nada te puede robar. Y una felicidad que no depende de lo que te pasa. Una felicidad que no depende de tus circunstancias, que no depende de las personas. ¿No te gustaría ser feliz sin depender del que está al lado? ¿O sin depender de que no haya nadie al lado? Pregunto, los que están solos, ¿no les gustaría ser feliz? Y pero estoy solo, ¿cómo voy a ser feliz si estoy solo? Pero esta felicidad es la felicidad que no depende de que si estoy o no estoy con alguien. No digo que estar con alguien no es una bendición, pero el problema es que cuando ese alguien deja de estar, mi felicidad ¿dónde se va? ¿No te gustaría ser feliz más allá de cómo te va en la vida? ¿No te gustaría ser feliz más allá de que si tenés o no tenés? Pero cuando tengo, pastor, soy más feliz. Y cuando no tenés, soy re infeliz. Claro, porque así nosotros vivimos como los demás. Porque a ver, ¿cuál es la diferencia, hermanos?
Si el vecino incrédulo que está caminando al infierno es feliz cuando tiene y está amargado cuando no tiene, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Si la vecina es feliz porque tiene a alguien durmiendo en la cama con ella, y el día que ese alguien se toma el palo y se va y la deja, es infeliz. Y si nosotros somos felices porque también tenemos a alguien durmiendo con nosotros, y el día que deje de dormir con nosotros alguien, no vamos a ser más felices, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Y que el domingo nosotros venimos acá y lo impío ven el partido. Esa es la diferencia. Nosotros venimos acá, cantamos corito y los otros hacen procesión. ¿Esa es la diferencia? No, la diferencia se supone que es mucho más que eso. Se supone que nosotros somos felices. Y no con una felicidad como diciendo, gloria a Dios. ¿Cómo anda, hermano? ¿Bien? ¿O querés que te cuente? O sea, esta es la cuestión. Porque a mí, la verdad, yo voy a seguir predicando todo este mes y el que viene sobre el Sermón del Monte seguramente, pero me temo que de repente ustedes que me están escuchando no lleguen a desear esta felicidad. Espero que Dios produzca, porque algunos están diciendo, bueno, está todo muy bien, pero... Por eso, quizá fui crudo y realista, como creo que tengo que serlo con ustedes, para que todos aprendamos y todos aceptemos, de una vez por todas, que no hay felicidad en las cosas de este mundo. No hay. No la busques, no la vas a encontrar. ¿Cuánto me están entendiendo? No la vas a encontrar. Hay otra clase de felicidad, hay otra felicidad. Hay una verdadera felicidad. Y esa es la que el Señor nos propone y comienza con un paso. Entrar en esta clase de vida empieza con un paso y ese paso se llama arrepentimiento. Me tengo que arrepentir de querer ser feliz a mi manera. Para aceptar y recibir la felicidad a la manera de Dios. Ahora, ¿quieres saber? Le voy a dar una señal de que necesitas arrepentirte. Porque quizás entendés que este es el primer paso, pero quizás no entiendas que necesitas arrepentirte. Te voy a dar una pista para que evalúes si necesitas arrepentirte. ¿Saben cuál es la pista? La señal de que necesitas arrepentirte. La tristeza de tu alma. Cuando tu alma está triste, es señal de que necesitas arrepentirte. ¿Por qué piensan ustedes que el alma se entristece? ¿Por qué piensan ustedes que cuando están con la gente se ríen, pero cuando están solos están tristes? ¿Por qué creen que es? ¿Estrés? ¿Algo que está pasando? ¿Un gualicho que me hicieron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan? ¿A qué atribuyen ustedes esa sensación de tristeza interior que tienen? Que los asalta cuando están solos. Cuando hay tristeza del alma, eso es señal de que necesitas arrepentirte. ¿Por qué? ¿Por qué se entristece el alma? Porque tu pecado entristece tu alma. El pecado de querer ser feliz a la manera mía está entristeciendo tu propia alma. Y esa es una señal de que necesitas arrepentirte. Y esa tristeza no te la va a sacar un celular nuevo, ni una pareja nueva, ni un casamiento, ni un divorcio. Esa tristeza no te lo va a sacar un trabajo nuevo.
Esa tristeza no te la va a sacar un ascenso, un aumento del sueldo, un auto nuevo. El único que puede consolar esa tristeza es Dios. Él es el Dios de toda consolación. Pero no queremos venir a Dios. Insistimos en buscar la felicidad, el árbol de la felicidad, en un lugar donde no está, donde no se encuentra. ¿Y cómo consuela Dios la tristeza de nuestra alma? Dándonos perdón. Cuando Dios perdona, Dios nos consuela. ¿O no éramos consolados cuando metíamos la pata en casa y estábamos atormentados porque rompí la plancha? Hoy me van a matar que rompí la plancha. Atormentado, afligido que rompí la plancha, metí la pata. Mi vieja, mi viejo me va a matar. Y vivía atormentado, deprimido, angustiado. ¿Viste? Y sabe que te van a dar una paliza, marca cañón. Y estás así. Y viste, llegó la hora de la verdad. Llegan del trabajo y tenés que enfrentar la situación. La plancha está rota. No la puedes hacer desaparecer. Bueno, hasta el día que hay que planchar, la puedes hacer desaparecer. Pero llega el domingo y hay que planchar. Hay que ir al culto, ¿no? Hay que planchar. ¿Y dónde está la plancha? Y vos estás ahí. Viviste toda esa semana con una angustia existencial. Una tristeza, una angustia. Pateando los días, pero llegó el día de enfrentar la situación. ¿Qué pasó con la plancha? Y de repente te sale, ¿viste? Perdón. Y sea papá o sea mamá o la abuela, la tía, no sé, la dueña de la plancha. Dice, bueno, no importa, no importa. Qué consuelo cuando viene ese perdón, ¿no? Qué consuelo. Tu alma tu alma vive otra vez. De la misma manera, cuando venimos a Dios y le pedimos perdón por querer ser felices a nuestra manera. El Señor te perdona y consuela tu alma y consuela tu corazón. Tristeza del alma debería llevarte al arrepentimiento. El arrepentimiento logra el perdón de Dios. El perdón trae salvación, se abre la puerta de la vida eterna, te introduce al reino de la felicidad. Pero hay otra tristeza, la tristeza del alma que solo produce culpa, remordimiento, vergüenza, desesperación, depresión, lástima de uno mismo. Hay gente triste y que se siente así. En otras palabras, esa tristeza no es más que el orgullo herido de alguien que fue sorprendido en su pecado, o de alguien que las cosas no le salió como querían, o de alguien que no pudo satisfacer los deseos de su carne. Y está triste por eso. Pero esa tristeza trae remordimiento, trae culpa, trae infelicidad y trae muerte. Entonces, nos enfrentamos con la realidad de que hay algo que hay que remover en nuestra vida para ser felices. Y eso se llama pecado. Y escúchenme, el pecado no es malo porque te trae malas consecuencias a vos. El pecado es malo porque es un insulto a Dios. Y es un insulto a Dios el que yo quiera ser feliz a mi manera. Porque estamos diciendo que Él es un mentiroso y que lo que Él nos ofrece no es verdad. Y lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente y no tiene el suficiente valor ni poder para satisfacer lo que mi alma necesita. Entonces yo busco por otro lado satisfacer mi alma. Peco, pero el problema no es que eso me trae consecuencias a mí. No.
La iglesia tiene que entender de una vez por todas que el pecado es malo porque ofende a Dios, no porque te hace mal a vos. ¿Vieron que en la iglesia últimamente cuando se ora por los perdidos, se ora por los drogadictos, por los viciosos, por los alcohólicos, ¿no? Por los malandras, los motochorros, los motocarros, todo? ¿No? ¿Y por qué oramos por esa gente? Porque está bien que oremos por esa persona, pero ¿cuál es el enfoque equivocado? Señor, están en las drogas. ¿Ese es el pecado? Señor, están en los vicios. ¡Oh, qué tragedia! Y sí, porque mira, pobrecito cómo anda. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Desde cuándo el pecado es malo porque le trae consecuencias malas a la gente? El pecado no es malo porque le trae consecuencias a la gente. El pecado es malo porque ofende a Dios. Porque es un insulto a Dios, porque el que se droga, el que se envicia, el que se alcoholiza, el que se falopea, el que se acuesta con 20, el que mira pornografía, está buscando la felicidad por otro camino que no es el camino de Dios. Y eso es pecado. Querer hacer las cosas a nuestra manera es pecado, porque es un insulto a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es de eso lo que nosotros nos tenemos que arrepentir, de seguir intentándolo a nuestra manera. No lo vas a encontrar, no lo vas a alcanzar, porque el árbol de la felicidad no crece en este mundo maldecido. No, está en otro nivel. Hay que mirar para arriba. El primer mensaje de Cristo fue sobre la felicidad. Eso para aquellos que piensan que ser cristiano es la propuesta de Cristo para ser amargados. Es la propuesta de Cristo para una vida amargada donde no se disfruta, una vida amargada donde no se es feliz, una vida amargada, aburrida, donde no hay ninguna clase de alegrías. El primer mensaje de Jesús es: felices ustedes, felices. Obvio, no felices como ustedes pensaban que iban a ser felices, pero esto es verdadera felicidad. Esto es verdadera felicidad, que nada ni nadie te puede robar. Felices los que lloran. ¿Por qué? Porque van a ser consolados. Felices los pobres en espíritu, felices los mansos, felices los pacificadores, felices los difamados, felices los perseguidos, felices los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Prefiero la promesa de ver a Dios, o alguno quiere ver al diablo en el infierno. ¿A quién querés ver al final del camino? ¿Con qué rostro te querés encontrar al final del camino? Si yo elijo la felicidad a mi manera, el rostro que voy a encontrar al final no me va a gustar. Pero si busco el camino de la felicidad a la manera de Dios, voy a encontrar el rostro que va a ser para mí verdadera salvación. Voy a ver cara a cara al Señor mi Dios que me salvó. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar.